Buenas. Continuando con la oferta pedagógica en línea que la Cátedra de Anatomía ofrece y formando parte de la unidad temática de aparato locomotor, hoy les presentamos un nuevo video. Mi nombre es Mariano Orsani y vamos a estudiar el hueso maxilar superior. Siguiendo la secuencia que indican los libros de texto, podemos decir a modo de introducción que los huesos que forman la cabeza ósea pueden ser clasificados en huesos del cráneo y huesos de la cara. Los huesos del cráneo ya los estudiamos, eran el temporal, los parietales, el esfenoides, etc. Mientras que los huesos de la cara los podemos dividir en dos grandes partes. Uno va a ser móvil, el único hueso móvil del cráneo, que es la mandíbula inferior, el hueso mandibular propiamente dicho, mientras que todos los huesos de la cara los vamos a reunir formando la mandíbula superior. En este caso son 13 huesos, uno solo que es impar, que es el hueso vomer, y de esa forma tendremos alineados a ambos lados de la línea media el hueso maxilar superior, el unguis, el palatino, los cornetes inferiores, los huesos malares y los huesos propios de la nariz. Si analizamos esta información, vamos a decir que los huesos de la mandíbula superior se articulan entre sí y a su vez firmemente los huesos de la base del cráneo. Por eso distinguimos en la cara dos grandes porciones, una porción superior y una porción inferior. Imagínense un martillo golpeando contra una superficie. Justamente es esa superficie la que va a recibir todas las fuerzas. Y ahora hagamos de cuenta que el martillo es el maxilar inferior y que la superficie que recibe las fuerzas va a ser el maxilar superior, por supuesto todo esto mediado por los dientes. Al recibir esas fuerzas, lo que hace el maxilar superior es de alguna forma distribuirlas, desparramarlas o vehiculizarlas a través del hueso al resto de los huesos que conforman la mandíbula superior y de estos a su vez a los huesos del cráneo. Estos lugares por donde se dispersa la fuerza son condensaciones de hueso que tienen muy específicas cada uno de estos huesos. O sea, a nivel de la parte estructural del hueso, estamos hablando de la histología del hueso, y estos tienen el nombre de arbotantes o los famosos arcos y columnas de los maxilares que vamos a ver en más detalle más adelante. Ahora bien, cada vez que yo me decido a estudiar algo nuevo, lo primero que hago es pensar para qué me sirve. ¿Para qué me sirve durante el proceso académico, el proceso de formación? ¿O para qué me sirve en mi vida profesional, en mi desempeño diario de todos los días? Si hablamos del hueso maxilar superior, por supuesto que lo primero que tendríamos que pensar es que aloja los dientes superiores. Pensar que un odontólogo se dedica solamente a los dientes es una visión medio limitada de lo que es la profesión odontológica hoy en día, así que vamos a analizar un poquito más qué tiene el maxilar superior para ofrecer que no sea solamente los dientes. También va a formar parte de grandes regiones comunes del cráneo de la cara. Estos son espacios que se forman por la articulación de los huesos de la cara y del cráneo que determinan zonas específicas que contienen órganos vitales o que contienen elementos vasculonerviosos, y estos son, por ejemplo, la cavidad orbitaria, las fosas nasales, la cavidad bucal, la bóveda palatina, la fosa pterigomaxilar y la fosa cigomática, que vamos a detallar cada uno de ellos en su respectivo momento. Otro elemento importante a analizar son los senos maxilares, que son esos espacios en el centro del hueso, como si fuera un globo en el medio del hueso, que participan de la función respiratoria y que van a estar formando parte del grupo de los senos paranasales, que son varios. Los senos maxilares tienen una gran relación con los dientes, hacia abajo y hacia arriba con la cavidad oftálmica, con el globo ocular. En la radiografía, lo que están viendo, esto es una imagen de una tomografía, hacia la derecha de su pantalla van a ver una superficie oscura, que la parte oscura en una radiografía siempre habla de aire, eso es la continuidad del seno maxilar, mientras que del lado izquierdo de su pantalla van a ver la misma imagen, pero con una superficie con puntillado blanco, eso lo que están viendo justamente es una regeneración del seno maxilar, lo que se llama un levantamiento de piso de seno, para que tengan idea que es también patrimonio y trabajo del odontólogo introducirse dentro del seno. También va a ofrecer soporte y alojamiento de elementos vasculonerviosos importantes. En este caso lo que están viendo en el dibujo es el nervio suborbitario o infraorbitario. Y por último, para no hacerla mucho más larga, ofrece superficies de inserción y de soporte para los músculos cutáneos. Y después de una larguísima introducción vamos a estudiar propiamente el hueso para saber de qué se trata. En los libros de texto dicen que
la forma del hueso, la forma geométrica del hueso es de una pirámide. Una pirámide que tiene una base cuadrangular. Esa base está dispuesta en forma vertical, o sea que es una pirámide pero acostada, para que se den una idea. La base es de 4 lados y está dispuesta sobre la pared externa de las fosas nasales. A partir de ahí, los lados de esa pirámide se van a construir hacia afuera, en dirección a la articulación con el malar. El Figún dice que es una pirámide de 3 lados con base cuadrangular, pero con el vértice truncado. ¿Qué significa que el vértice truncado? Básicamente que le cortaron la punta y esa punta corresponde justamente a la articulación con el malar. Y para terminar de comprender cómo es que de una base de 4 lados formamos 3 lados o 3 caras, lo que vamos a analizar es el dibujo del centro, que es una vista de la parte interna del maxilar superior, donde el cuerpo del hueso tiene forma cuadrada o forma rectangular, es decir, que tiene 4 lados, pero de allí se proyecta hacia afuera formando 3 caras, una cara superior, una cara anterior y una cara posterior. Y en el dibujo de la vista anterior vemos cómo se construye esa forma piramidal. Ahora, descripta la forma geométrica, como le dijimos, piramidal con una base cuadrada, yo también voy a decir que el maxilar superior emite proyecciones o prolongaciones. Esas proyecciones van a ser 3. Hacia arriba, lo que se llama la apófisis ascendente, que lo tienen determinado en cada una de las vistas. Hacia abajo, la apófisis alveolo-dentaria, apófisis alveolar, que es la que contiene a los dientes, específicamente va a abrazar a cada una de las raíces, y a su vez es dependiente de la existencia de las raíces, ya lo vamos a ver, y hacia adentro, como si fuera una aleta que se une en la línea media, va a formar la apófisis palatina. En definitiva, yo tengo un cuerpo con 3 prolongaciones: apófisis ascendente, apófisis alveolo-dentaria, apófisis alveolar y la apófisis palatina. En la descripción de las superficies externas, el maxilar superior ofrece 3 carillas. Una carilla anterior o facial, que es la cara de abordaje, el seno maxilar, una cara superior orbitaria, que forma parte del piso de la órbita, y una cara posterior o cigomática, a la que comúnmente le decimos tuberosidad, que va a formar la fosa cigomática justamente. Lo que se puede ver en las figuras es en una cabeza con los huesos articulados, donde se ubica en distintos colores la carilla facial, la carilla anterior, la carilla posterior o cigomática y la carilla orbitaria. Vamos a describir cada una de las partes del hueso maxilar superior. Empezamos por la base mayor, y la base mayor es justamente la cara interna, la que mira a las fosas nasales. Y en este dibujo lo que vemos es justamente esa base mayor, pero totalmente tapada de huesos. Está articulada con todos los huesos que van a formar la pared externa de fosas nasales justamente. Para que se entienda, estoy mirando a la pared de fosas nasales desde el tabique. Es decir, que yo estoy mirando la cara interna del maxilar superior del lado izquierdo. Y para que más o menos se den una idea del lugar que ocupa, les muestro superpuesto la foto del hueso totalmente desarticulado al que vamos a analizar. Vamos a ver puntualmente cuáles son los elementos anatómicos que forman parte del cuerpo del maxilar superior. Y cuando hablamos del cuerpo, estoy dejando de lado lo que son las prolongaciones, ¿sí? Las proyecciones. No voy a hablar de la apófisis ascendente en este momento, me voy a dedicar al cuadrado que forma en el medio. Y lo primero que voy a tener es que el cuerpo tiene esa forma cuadrangular con un gran orificio central. Ese orificio central es el orificio de entrada al seno maxilar. Tengan en cuenta que el seno es la cavidad y yo estoy señalando solamente el orificio de entrada. Ese orificio se va a ver obliterado después en la articulación de los huesos y va a dejar 2 orificios más chicos. Uno de esos orificios va a ser justamente el ostium, que es el conducto de comunicación entre las fosas nasales y el seno maxilar. El siguiente elemento es una superficie triangular que se llama trígono. El trígono lo van a ver como un triangulito arriba y atrás, y es una superficie de articulación o de asiento donde se va a apoyar una parte de la apófisis orbitaria del palatino, que es la superficie justamente maxilar. Tenemos también dos canales que son, cuando se articulan los huesos correspondientes, son el canal palatino posterior atrás y el canal lacrimonasal hacia adelante. Al articularse el hueso palatino va a dejar conformado el conducto palatino posterior y al articularse el unguis va a dejar conformado el conducto lacrimonasal. Hacia adelante del seno maxilar van a ver como una línea curva que está marcada. Eso se llama cresta turbinal inferior y es el lugar de articulación con el cornete inferior, el hueso cornete inferior. Mientras que por arriba de la entrada al seno maxilar
se ven unas superficies globosas, como si fueran una burbuja o media burbuja específicamente, que se llaman semiceldillas. Estas semiceldillas que ya habíamos escuchado hablar cuando hablamos del hueso etmoides, de las masas laterales, justamente ofrecen una superficie de articulación con la cara externa de las masas laterales. Y por detrás del seno maxilar y por debajo voy a tener superficies articulares para que se articulen justamente hacia atrás el palatino y hacia abajo el hueso cornete inferior. El opuesto a la base mayor es la base menor, que es una superficie romboidal que presta articulación al hueso malar. Dejamos las dos bases y vamos a pasar a describir cada una de las carillas del hueso maxilar superior. Están viendo dos imágenes, las dos están dispuestas de la misma manera, de forma tal de que a la izquierda de su pantalla va a ser la parte anterior, mientras que a la derecha de su pantalla va a ser la parte posterior. En la imagen de la izquierda yo estoy viendo el hueso maxilar superior desde una vista superior, desde arriba. Lo que estoy viendo es la base de la cavidad orbitaria. Mientras que en la imagen de la derecha lo que estoy viendo es el hueso maxilar superior desde su base mayor. Está roto el hueso y ese gran agujero, ese hueco que ven es la proyección del seno maxilar hacia el malar. Y el elemento anatómico de relevancia en este momento es el canal suborbitario o infraorbitario, que empieza desde su borde posterior y se dirige hacia adelante. En la medida que va su recorrido hacia adelante, y esto lo pueden ver en la foto de la derecha de su pantalla, se va a hacer profundo transformándose en un conducto. Y ese conducto tiene su orificio de salida en la cara facial del maxilar superior, en lo que se llama el orificio suborbitario o infraorbitario. Por este canal y luego conducto va a atravesar o va a terminar el nervio maxilar superior. Si yo analizo la carilla orbitaria desde una vista anterior, lo único que tengo para remarcar es el reborde orbitario inferior, ya que el agujero suborbitario, que habíamos dicho que era terminación del conducto suborbitario, no corresponde a la descripción de la carilla orbitaria, sino de la carilla facial. Lo que sí corresponde en este momento es hablar de un accidente que depende de otro accidente de la carilla orbitaria, que es el conducto dentario anterior. Ese conducto también se lo conoce hoy con el nombre de conducto alveolar superior anterior. ¿Y qué es? Un conducto que se forma en el recorrido del conducto suborbitario, o sea, se forma a partir del conducto suborbitario y que va a rodear la apófisis, la abertura piriforme, es el orificio de las fosas nasales, el orificio anterior de las fosas nasales, hasta la línea media para continuarse con el del lado opuesto. Es importante porque tiene una gran relación con los dientes anteriores, con los ápices de los dientes anteriores, y por ahí transcurre el paquete vasculonervioso dentario anterior. Dejamos la carilla orbitaria y nos vamos a la parte anterior, a la carilla facial del hueso maxilar superior. En una cabeza articulada llama la atención un gran agujero central entre medio de los dos maxilares que da paso o da entrada a las fosas nasales. Ese agujero se llama justamente orificio piriforme y lo puedo ver como un borde en el hueso que forma parte del piso y de las paredes laterales de ese agujero. Sobre la línea media se forma la espina nasal anterior. Esta es una saliente hacia adelante, por eso el nombre de espina, que se forma justamente al articularse el hueso del lado derecho con el del lado izquierdo. Más afuera y arriba se forma el orificio suborbitario, de que ya habíamos hablado que era la porción terminal del conducto suborbitario, y hacia abajo una cresta, que es la cresta cigomato-alveolar. Esta cresta sale de la articulación del malar y se dirige hacia abajo hasta lo que sería la tabla externa del primer molar superior. La tabla externa es la pared de hueso que cubre al molar en su parte externa, justamente. Esta cresta va a ser el límite de división entre lo que es la carilla anterior y la carilla posterior del hueso maxilar superior. Más hacia adelante tengo la eminencia canina, que es justamente una elevación que se forma en el hueso producida por el incremento de volumen que tiene la raíz del canino, a diferencia de la raíz del incisivo lateral o del premolar que lo está sucediendo hacia atrás. Como consecuencia de estas diferencias de volumen se forman hacia adelante la eminencia, una saliente, y hacia atrás una pequeña depresión. Esa depresión justamente corresponde a esa misma diferencia de volúmenes a nivel de la raíz del premolar. Eso es la fosa canina. A nivel de la cara posterior lo que tengo que conocer son los orificios dentarios posteriores, también llamados orificios alveolares superiores posteriores. A través de ellos se van a introducir el paquete vascular nervioso
dentario posterior, arteria, vena y nervio, para darle inervación, irrigación y drenaje venoso a los dientes posterior-superiores y al seno maxilar. Lo que están viendo en la imagen superpuesta es un preparado anatómico donde se observa específicamente el nervio dentario posterior. Vamos a ver ahora qué pasa con las prolongaciones que hace el cuerpo del maxilar superior, que habíamos dicho que eran la apófisis ascendente, la alveolo-dentaria y la apófisis palatina. Y comenzamos por la apófisis ascendente, que presenta la cresta turbinal superior. Sobre ella se va a articular el cornete medio. Recuerden que la cresta turbinal inferior es un accidente del cuerpo del maxilar superior. Entre ambas crestas turbinales, superior e inferior, se forma una superficie lisa que se llama atrium. Y por atrás una forma de saliente que va a formar parte del canal lacrimonasal junto con el unguis. Habíamos dicho que las apófisis palatinas eran dos formaciones como si fueran aletas que tienden a encontrarse en la línea media, formando lo que se llama la bóveda palatina o el paladar duro, por lo menos en su parte anterior, ya que esto va a estar complementado en la parte más posterior por el hueso palatino. Lo que hace la bóveda palatina es separar la cavidad bucal abajo de las fosas nasales que queda por arriba. Sobre la apófisis palatina se describen dos grandes accidentes. El primero es un orificio central ubicado en la parte más anterior, que es el orificio palatino anterior. Por supuesto, una comunicación entre la cavidad bucal y las fosas nasales. Mientras que en la parte posterior, unos canales para que pase el paquete vasculonervioso palatino posterior. Hablar de la apófisis alveolo-dentaria en odontología significa llenar muchos libros de una biblioteca. En este primer acercamiento nos vamos a limitar a decir los componentes básicos y dejar las especificaciones de cada una de las partes para el correr de la materia o incluso para las materias que la suceden. Básicamente vamos a decir que la apófisis alveolo-dentaria está formada por dos grandes tablas de hueso, una interna y otra externa, que son los que abrazan a las raíces dentarias por fuera y por dentro. Estas tablas, externa e interna, a su vez dejan espacios específicos para alojar a las raíces, y estos espacios específicos se llaman cavidades alveolares o sencillamente alvéolos. Esos alvéolos van a ser simples, alojando raíces únicas, o sea, dientes que tienen raíces únicas, o van a ser alvéolos múltiples, aquellos que tengan o que alojen dientes con más de una raíz, por el caso de los premolares o en el caso de los molares. Cada una de estas cavidades alveolares está separada por una lámina de hueso que se conoce con el nombre de interseptum o tabiques interalveolares. A diferencia de los septum, que son tabiques óseos mucho más pequeños y cuya función es separar las raíces de un diente multiradicular entre sí. En el caso de un premolar, por ejemplo, separan la raíz vestibular de la raíz palatina. Y para terminar, algunas palabras del seno maxilar. Vamos a decir, a grosso modo, que es una cavidad dentro del hueso maxilar superior. Habíamos dicho que parte de las funciones que tenía el seno maxilar era que intervenía en la función respiratoria. Eso quiere decir que el aire inspirado ingresa a los senos paranasales, y tiene una capacidad de expandirse. Es decir, que el seno maxilar va a ocupar todo el espacio que el maxilar superior le permita ocupar a expensas de reabsorber hueso. Esta situación es muy importante en la clínica. Independientemente de esta situación funcional, se le otorga al seno maxilar una forma geométrica de cubo, con 6 caras, una cara anterior y una cara posterior, una cara superior en relación a la cavidad orbitaria, una cara inferior en relación a las piezas dentarias, una cara externa que va a mirar al malar y una cara interna que mira a las fosas nasales. Y es esta última cara, la interna, la que permite la entrada y salida del aire desde las fosas nasales al seno maxilar para las funciones de calentar el aire, filtrarlo, etc. Después de tanta charla se habrán dado cuenta de la importancia tanto anatómica como de la proyección clínica que tiene el hueso maxilar superior. Dentro del estudio de la anatomía odontológica, junto con la mandíbula, son los elementos más importantes de la economía ósea que tiene el cráneo para nuestra profesión. Les dejo la bibliografía que usé, que es la recomendada por la cátedra, junto con algunos otros textos de los que saqué alguna imagen. Espero que les haya servido y nos veremos en el próximo video.